Buen día, les saluda Alexander Federico López Valle. Estaremos presentando el examen final de Derecho Informático, en este caso los temas a desarrollar del mismo. Procederemos a empezar. El primer tema sería el desempleo a nivel mundial por emergencia del COVID-19. En esta actual pandemia vino a poner en claro que realmente la humanidad siempre estará a disposición de la naturaleza, golpeada gravemente a la economía global, incluyendo Guatemala, al hacer que los negocios cerraran por lo mismo. Globalmente podemos ver el ejemplo de Italia, que fue uno de los primeros países gravemente afectados. Tuvieron que cerrar varios negocios al momento de que el sistema de salud colapsó, ya que no había movilidad, no había personas consumiendo, por lo cual al cerrar empresas hubo pérdida de empleo. Se debe tomar en cuenta que en Guatemala no ha llegado a un punto de quiebre o de encierro total como en Italia y España, pero aún así el consumo se vio bajo para las pequeñas empresas, que fueron las que se vieron más afectadas en este caso, al no poder adaptarse a opciones como el teletrabajo y envíos electrónicos. En cuanto a las leyes que surgieron, está el decreto gubernativo número 5/2020. El decreto restringió los derechos constitucionales reconocidos en el artículo 5, libertad de acción; el artículo 26, libertad de locomoción; el artículo 33, derecho de reunión y manifestación; el artículo 116, regulación de la huelga para trabajadores del Estado, de la Constitución Política de la República de Guatemala, por el plazo que se indica en el artículo que antecede. Tomamos en cuenta también la problemática actual que se encuentra muy arraigada en el país, ya que cada día hay un aumento increíble en los contagios de la misma, los cuales, de no controlarse, nos llevarán al cierre del país. Esto causará un grave golpe a la economía del mismo. Por el momento, se podría tomar un avance a la enfermedad si se aumentan los controles para el contagio en estos tiempos de tecnología, que las empresas pueden contar con el trabajo en casa, que lo apliquen, y las que no, aprobar programas de apoyo social por el gobierno en estos momentos de apoyo económico a los hospitales por parte del mismo. Es muy importante, recordando que solo los doctores y su arduo esfuerzo mantienen al sector afectado por esta pandemia. Es de suma importancia buscar tener al menor número de bajas ante esta situación, ya que al momento de pasar sería necesario que el pueblo para poder levantar nuevamente el país. En conclusión, esto es una pandemia, pero es algo que pasará. Muchos países ya están pasando la fase de recuperación, lo que nos indica que nosotros también podremos salir adelante, siempre y cuando tengamos la conciencia de evitar colocarnos en situaciones de riesgo para minimizar el daño a nuestro país. El segundo tema a tratar sería el trabajo infantil. Es un tema muy delicado en Guatemala, ya que mayormente se ve importancia tomando en cuenta que esto se da mucho en los países del tercer mundo. Es una triste realidad que esto sucede en Guatemala y a nivel mundial. En los países de primer mundo se tiene más control sobre el tema, pero esto no elimina que lo haya. Existen leyes que protegen a los niños, pero poniéndose del lado de Guatemala, donde hay un alto número de niños abandonados o de la calle, y que el nivel de pobreza es muy alto en la población, muchos niños son llevados a trabajar desde pequeños para poder mantener a sus familias, hermanos y así dependientemente. Actualmente se cuentan con leyes para controlar el trabajo infantil en Guatemala. El artículo 148 del Código de Trabajo regula la edad en que se puede empezar a trabajar en Guatemala. Se debe de tomar en cuenta que muchos de los trabajos que llevan los niños son trabajos informales, que no están regularizados, por lo cual esto pasa de ser percibido. Lamentablemente, al hoy por hoy, es una realidad muy marcada en Guatemala. Se debe tener en cuenta que para dar solución al mismo se deben realizar muchas inversiones para poder controlarlo. Primero se debe tener mayor control sobre los comercios informales. Adicional a esto, se debe invertir en más programas sociales para que los niños aumenten las cargas o disminuyan sus cargas en los hogares de las calles, donde tengan acceso a alimentación. Eso va a aumentar directamente, o se debería de aumentar, las casas hogares, donde los niños deben de tener acceso a alimentación digna y estudios para poder y tener un mejor futuro. Estos también deben contar con los espacios necesarios para realizar el desarrollo correcto de los niños y el apoyo de las familias escasas de recursos, para que los niños tengan la oportunidad de estudiar y tener un mejor futuro. En conclusión, siendo una triste realidad en Guatemala, esto no cambia hasta que se mejore la inversión en la niñez, tanto educación como la salud de calidad. Mientras no se le dé la importancia que esto merece, será una problemática en crecimiento para el país.
Pasando al tercer tema, siendo este la discriminación al derecho laboral. Entrando en contexto, la discriminación al derecho laboral es la distinción que se hace en el trato entre personas que comparten un mismo trabajo, de acuerdo a criterios motivados por la raza, el color de la piel, la religión, el sexo, la opinión política o cualquier criterio completamente ajeno al acto laboral en sí mismo. Esto es una realidad bastante marcada mundialmente, sea incluso en países del primer mundo como Estados Unidos, se da en Guatemala, que posee bastantes etnias y razas conviviendo. Es fácil que sufran de discriminación por otros grupos. Las leyes sobre estos casos están en el artículo 89 del Código de Trabajo, el cual garantiza la igualdad en el salario para el mismo tipo de trabajo realizado en igualdad de condiciones, productividad y antigüedad. El artículo 14, de conformidad con el Código de Trabajo, no puede haber discriminación alguna por motivo de raza, género, sexo, origen étnico, estado civil, condición social, idioma, discapacidad y actividad sindical. En el artículo 6 se identifica hombres y mujeres pueden trabajar en las mismas industrias, ya que no se encontró ninguna disposición restrictiva en la ley. Garantiza el derecho a la elección libre de trabajo y de condiciones económicas satisfactorias que garantizan una existencia digna para el trabajo y su familia. Para dar solución a la problemática se debe realizar una concientización masiva, ya que realmente laboralmente no es problema el ser hombre, mujer o tener una raza para poder desarrollar trabajos. No se debe tener una percepción antes de conocer las capacidades de las personas, por lo cual esto no debe ser una condicionante para poder optar a un trabajo. El cual opta al trabajo debe ser medido por sus capacidades, no por su sexo, raza o creencias religiosas. Se debe llevar un control que valide que por parte de recursos humanos o de la persona que lleva la contratación en caso de las pequeñas empresas, deban enfocarse en los resultados de las pruebas y no en el sexo, raza o religión de las personas para proceder a la contratación. En conclusión, se debe saber que no está bien juzgar a una persona por su sexo, raza, religión, ya que esto no impide o afecta las capacidades de la persona para poder desarrollarse en un trabajo. Se debe valorizar las competencias que posee el individuo antes que su sexo, raza o religión. Muchas gracias por su atención.